Nunca imaginé que, después de dedicar toda mi vida a mi familia, terminaría sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Tengo 69 años. Hace 4 años murió mi esposo, Ernesto, después de 40 años de matrimonio. Los primeros meses fueron muy difíciles. Mi hija Laura insistió en que me mudara con ella. Mamá, no puedes quedarte sola. Esta también es tu casa. Acepté. La casa donde vivían había sido comprada muchos años atrás por Ernesto y por mí. Cuando nos jubilamos, decidimos ponerla a nombre de Laura para evitar problemas de herencia en el futuro. Fue el mayor error de nuestras vidas. Al principio todo marchó bien. Yo cocinaba, lavaba la ropa, recogía a mis nietos de la escuela. Incluso pagaba parte del supermercado con mi pensión. Nunca me quejé. Sentía que estaba ayudando. Pero desde que mi yerno, Sergio, perdió su empleo y comenzó a trabajar desde casa, todo cambió. Cada cosa que hacía parecía molestarle. Si cocinaba, decía que hacía demasiado ruido. Si veía televisión, se quejaba del volumen. Si salía al jardín, decía que dejaba entrar insectos. Mi hija siempre intentaba evitar las discusiones. No le hagas caso, mamá. Está estresado. Yo guardaba silencio, porque no quería causar problemas. Aquella madrugada me desperté con ganas de ir al baño. Intenté hacer el menor ruido posible. Tiré de la cadena y regresaba lentamente a mi habitación, cuando escuché un grito que retumbó por toda la casa. Vieja inútil. Me quedé inmóvil. Sergio había salido de su habitación. Me señalaba con el dedo. ¿No sabes limpiar el inodoro? Apesta toda la casa. Intenté explicarle. Solo fui al baño. No me dejó terminar. Todo lo haces mal. Ni para eso sirves. Las luces se encendieron. Mis nietos aparecieron asustados en el pasillo. Mi hija también salió. ¿Qué pasó? Sergio continuó gritando. Tu madre cree que vive sola. Sentí tanta vergüenza que no pude responder. Bajé la cabeza. Entré al baño. Lo limpié de arriba a abajo, llorando en silencio. Aquella noche no pude volver a dormir. Miraba el techo preguntándome en qué momento dejé de ser la dueña de aquella casa para convertirme en una carga. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Nadie habló. Cuando Laura y Sergio salieron hacia el trabajo, me quedé completamente sola. Miré cada rincón de la casa. Las fotografías de Ernesto seguían colgadas en la pared. Él había construido aquella vivienda con sus propias manos. Cada ladrillo representaba años de esfuerzo. Entonces tomé una decisión. Respire Hondo. Y llamé al camión. No era un camión cualquiera. Era una empresa de mudanzas. Buenos días. Necesito un servicio urgente. 2 horas después llegaron 3 trabajadores. Comencé a guardar únicamente mis pertenencias. Mi ropa, mis recuerdos, las fotografías de Ernesto, su viejo reloj, la máquina de coser con la que había mantenido a la familia durante tantos años. Uno de los trabajadores observó las paredes. ¿También estos cuadros? Sonreí con tristeza. No, eso ya no me pertenece. Mientras terminaban de cargar todo, llamé a mi abogado. Le pedí que revisara un documento antiguo, el contrato de donación de la casa. 1 hora después me llamó. Señora Elena, hay una cláusula que nadie recordó. Sentí curiosidad. ¿Cuál? La donación incluía un derecho de habitación vitalicio e irrevocable para usted. Me quedé en silencio. ¿Qué significa eso? Que, aunque la propiedad esté a nombre de su hija, nadie puede impedirle vivir allí ni humillarla para obligarla a irse. Legalmente sigue teniendo ese derecho. Por primera vez en mucho tiempo sentí que Ernesto seguía cuidándome. Él había insistido en incluir aquella cláusula. Yo ni siquiera lo recordaba, pero ya había tomado mi decisión. No quería quedarme donde no era bienvenida. Esa misma tarde alquilé un pequeño apartamento cerca de un parque. Era modesto, pero tenía algo que hacía años no sentía. Paz. Cuando Laura regresó del trabajo y encontró la casa medio vacía, me llamó desesperada. Mamá, ¿dónde estás? Estoy bien. ¿Por qué te fuiste? Respiré profundamente. Porque una casa deja de ser un hogar el día que alguien permite que humillen a quien la construyó. Ella comenzó a llorar. Yo nunca quise que esto pasara. Lo sé. Entonces vuelve. Negué con la cabeza. No mientras Sergio siga creyendo que puede tratarme así. Aquella noche, según me contó después mi nieto mayor, ocurrió algo inesperado. Laura enfrentó por primera vez a su esposo. Le mostró una copia de contrato. Y también una carta que Ernesto había escrito años antes. La encontraron dentro de una carpeta con documentos familiares.
En ella decía: si algún día Elena decide abandonar esta casa porque alguien la hizo sentir menos, quien la haya provocado habrá perdido el derecho a llamarse familia. Laura rompió a llorar al leerla. Sergio permaneció en silencio durante varios minutos. Al día siguiente apareció solo en mi apartamento. No llevaba flores, ni regalos, solo una expresión de profundo arrepentimiento. Se sentó frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca entendí lo que esta casa significaba para usted. Lo miré sin hablar. Mi padre también humillaba a mi abuela. Crecí creyendo que era normal hablar así. Pero ayer vi la cara de mis hijos cuando les grité, y comprendí que estaban aprendiendo de mí, como yo aprendí de mi padre. Se llevó las manos al rostro. No quiero que mis hijos recuerden a su padre como yo recuerdo al mío. Aquellas palabras fueron sinceras. Por primera vez vi a un hombre dispuesto a cambiar. No respondí de inmediato. Solo dije: pedir perdón es importante, pero cambiar es mucho más difícil. Durante los meses siguientes cumplió su palabra. Comenzó a asistir a terapia. Consiguió un nuevo empleo. Y, sobre todo, aprendió a controlar su carácter. Yo nunca regresé a vivir con ellos. Preferí conservar mi independencia. Pero todos los domingos mis nietos venían a almorzar a mi apartamento. Poco a poco también volvió Laura. Y, mucho tiempo después, Sergio. La primera vez que cruzó la puerta de mi nuevo hogar, dejó una pequeña placa de madera sobre la mesa. Decía: aquí siempre vive el respeto. La coloqué junto a la fotografía de Ernesto, y sonreí, porque comprendí que marcharme no había destruido mi familia. La había obligado a enfrentar una verdad que llevaban demasiado tiempo ignorando. A veces creemos que soportar el maltrato mantiene unida a la familia, pero ocurre exactamente lo contrario. El silencio alimenta el abuso. Los límites enseñan respeto. Y aquella mañana, cuando llamé al camión de mudanzas después de que mi yerno me llamara vieja inútil, no estaba huyendo de mi hogar. Estaba recuperando mi dignidad. Y esa fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida.